Reparaciones. El primero. Durante... Buenas tardes. Doctora Consuelo. Doctora Consuelo. Doctor Jorman Morris. Nos hacen el favor y nos acompañan allí en la mesa. Escuela Superior de Administración Pública. Problemática pública contemporánea. El foro que vamos a realizar se titula Opinión pública, canales privados, construcción de identidad versus rentabilidad. El Estado colombiano entregó en 1998 la concesión para operar las frecuencias de televisión por 10 años a uno de los más importantes conglomerados del país. Luego de estos años de operaciones y múltiples presiones de dichos grupos económicos sobre la Comisión Nacional de Televisión y el Ministerio de Comunicaciones, el gobierno de Álvaro Uribe renovó dicha concesión por un periodo igual al inicial. Durante los últimos años, especialmente durante los últimos 6, dichos canales privados asumieron un tono oficialista, lo que puede constituirse en una desviación de su papel como agente neutral en un sistema democrático. De igual manera, dichos canales han emitido una serie de programas que han reflejado de una forma cruda, una realidad pocas veces mostrada, pero con un alto tinte de espectáculo mediático, lo que impide un análisis objetivo de dicha realidad. El objetivo central del foro que se propone realizar es un análisis del papel que han jugado los canales privados en Colombia en la construcción de una opinión pública y cuál es su propuesta de sociedad civil. Dado que si bien dar a conocer problemas como el narcotráfico y su influencia en todas las esferas de la vida nacional, junto con la baja formación o apropiación de valores de los colombianos, al igual que la carencia de oportunidades reales en este país, constituye el primer paso en la superación de dichas problemáticas. Sin embargo, no es suficiente, sino un adecuado análisis que permita arrojar causas y posibles soluciones para las mismas. De igual manera, resulta importante revisar cuál ha sido el papel de la Comisión Nacional de Televisión como agente garante frente a la calidad de los comentarios mostrados por los medios de comunicación y cuál ha sido la respuesta de la sociedad civil frente a los temas aquí tratados. Nuestros invitados son Zulma Constanza Casas García, pues hay inconvenientes por esa parte, pero bueno, creo que llega más tardecito, entonces no va a hacer su presentación. Ella es la nueva comisionada de la Comisión Nacional de Televisión, es abogada, representa las asociaciones de actores, directores, libretistas, periodistas, productores, técnicos de televisión. Holman Felipe Morris, graduado de la Universidad Javeriana como comunicador social, periodista, con un diplomado en Derecho Internacional Humanitario. Se ha desempeñado como periodista durante los más de 10 años, acumulando en su trayectoria un amplio conocimiento en el tema de conflicto armado. Como director y productor de televisión, ha realizado programas como Bitácora y Contravía, el cual lleva un año en el aire y se transmite actualmente a nivel nacional por Canal 1 y por cadenas locales como Canal Capital y Teleantioquia. Gracias a este trabajo, se ha hecho merecedor en el 2004 del Premio Nacional India Catalina como mejor programa periodístico y el Premio Nacional Simón Bolívar a mejor crónica en televisión. Consuelo Cepeda, comunicadora social y periodista de la Universidad Javeriana, con una trayectoria de 8 años, como emisora televidente del canal RCN. El programa inició con un espacio reducido de 8 minutos, sin embargo, actualmente han logrado que dicho programa sea extendido a 30 minutos. A continuación, todos los invitados harán una breve ponencia acerca de la temática planteada y luego se realizará una sesión de preguntas a cargo del auditorio. Muchas gracias. Entonces, ¿quién quiere empezar? Hola. ¿Ahí se me escucha? Bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación de la SAP. Considero que es un voto de confianza más al trabajo de Holman Morris y al trabajo del equipo periodístico de Contravía.
Contravía lleva no un año al aire, llevamos 5 años al aire. 5 años al aire. Bueno, yo no preparé una ponencia formal como tal. Es un tema que inclusive con Consuelo venimos abordando, discutiendo y compartiendo preocupaciones. El tema, sobre todo y especialmente el tema del compromiso social de específicamente los canales privados o la televisión en Colombia. Yo no voy a entrar a juzgar el papel de estos canales privados de televisión. Creo que no me corresponde. Pero sí voy a hablar de la televisión con la que me formé, con la que me crié y se formaron y crearon buena parte de los colombianos en este país, con la que nos creamos y formamos buena parte de los periodistas en este país. ¿Y cuál es la televisión que yo añoro en este momento para Colombia, para el proyecto de país que queremos muchos? Es decir, y creo que lo compartimos, un proyecto de país más democrático, más incluyente, donde quepamos todos y todas. Pues bien, la televisión con la que yo me crié, yo tengo 40 años, muchachos. Yo los recuerdos que tengo de televisión, de mi infancia y parte de mi juventud, es en blanco y negro. Y una televisión donde a las 7 había noticiero, como noticiero 24 horas, inclusive recuerdo a Hernán Castrillón en el programa, en el noticiero Sudamericana, que era a las 10 de la noche, 9:30, 10 de la noche. Entonces a las 7 venía 24 horas, venía con José Fernández Gómez al final, en fin, Juan Guillermo Ríos, La Mencha, sí. Bueno, era a las 7 de la noche. Yo pudiera decir que el programa de la mayoría de hogares en Colombia era sentarse a ver el noticiero en familia, a las 7 de la noche. Después, a las 7:30, venía otro plan familiar al cual nos convocaba la televisión, de los canales en ese momento 7 y 9 públicos en blanco y negro. Eran los programas de debate. Yo recuerdo mucho las discusiones en mi casa alrededor del programa El Juicio. Yo no sé si, bueno, yo creo que muy pocos en el auditorio lo recuerdan. No, yo creo que la mayoría no había nacido. Pero el programa El Juicio era un programa que lo dirigía César Simons en una parte de su historia, y enfrentaba dos caras de la moneda, dos caras del debate que estuviera en ese momento en el país, a favor del gobierno, en contra del gobierno, contradictor o a favor de ciertas tesis, pero era un ejercicio de debate a las 7:30 de la noche, y el país lo veía y tenía rating, y el programa se mantuvo durante años. Fue emblemático ese programa. Y después, 7:30, 8:30, usted seguía encontrando programas periodísticos. Y si la memoria no me traiciona, creo que uno de esos programas era Enviado Especial, de Germán Castro Caicedo. Y ya después venía una película, Raíces, me acuerdo tanto, Raíces, Punta Quinto. Y después volvíamos al noticiero y a la famosa telenovela de las 10 de la noche. Pero había una entre ¿Con el Prime? Bueno. A las 8:30, 9, pero de todas maneras era una. Exacto, era una, y digamos que en la memoria, en el imaginario, en ese momento de ese país, estaban los programas de debate y de opinión. Después vendrían las investigadoras, Crónicas de Medianoche de Ramón Jimeno, Expediente Censurado de Antonio Morales, había uno de Centro que dirigía María Teresa Ronderos, no recuerdo bien, pero era en ese espacio. Y la telenovela, después del
noticiero de las 9:30, 10:30, y hago un paréntesis aquí para hablar de las telenovelas. Mire, nosotros crecimos viendo telenovelas como Nariño, El hombre de los derechos. Vimos novelas como La Vorágine en televisión. Esas eran las novelas de esa época, novelas históricas, novelas costumbristas que rescataban títulos de nuestra literatura colombiana o grandes obras de la literatura universal o del teatro universal. Estamos hablando de la década de los 70, 80. Eso para decirles que yo sí creo que esa televisión formó a muchas generaciones en el debate y nos formó a muchas generaciones en el ver qué era el periodismo, en el ver ese ejercicio de periodismo de debate, de periodismo, en el caso de Germán Castro, que salía a buscar las noticias, y en el resto de programas como Medianoche, Crónicas de Medianoche, Las Investigadoras, pues en un programa que el periodista salía a las regiones y confrontaba las fuentes, confrontaba al funcionario público, al gobernante, en fin. Después, en 1998 aparece la privatización de la televisión. Nosotros ya venía la televisión en color, ya existía la televisión en color, pero en 1998 aparece la privatización de la televisión, con los argumentos de que una televisión más moderna, de una televisión que iba a llegar a todos los rincones del país, en fin. Y bueno, lo primero que sucede en ese 1998 es que toda la pauta publicitaria que tenía el Canal 7 y el Canal 9, que eran los canales públicos, toda la pauta publicitaria pues lógicamente se va hacia los canales, hacia Caracol y hacia RCN, hacia los canales privados. Número 1. Consecuencia directa de esta, empiezan a quebrar los noticieros que alcanzaron a hacer el intento de hacerles contrapeso desde el Canal 7 y 9 a Caracol y RCN. Quebraron todos. Consecuencia directa para una sociedad que debe ser bien informada, en mi opinión. Nosotros hasta la sociedad colombiana, hasta 1998, tenía en su parrilla de programación alrededor de semanalmente 12 noticieros de televisión diferentes. Y cuando hablo de diferentes es que pertenecían, como había sido tradición hasta ese momento, a cada una de las casas presidenciales de este país. Había un noticiero que pertenecía a los López, había, en el caso del noticiero de las 7, 24 horas pertenecía a la Casa Gómez, TV Hoy a los Pastrana, AMPM pertenecía, digamos, al M19, en fin, pero todos estos noticieros de alguna u otra manera, bien o mal, representaban y presentaban diferentes países. Cada uno tenía una lectura, unos puntos de vista diferentes sobre lo que estaba pasando en el país. Y yo rescato en ese momento lo que fue AMPM. AMPM fue un ejercicio de democracia. AMPM es un noticiero que nace producto de los acuerdos de paz y de la Constitución de 1991. Cuando se le pregunta al M19 qué quiere para estar en el juego político, para estar en la democracia, alguien dijo, y fue elemental la respuesta: queremos un noticiero, queremos incidir en nuestra lectura de ver el país, y en ese momento una forma directa de incidir en la opinión pública con otra lectura de ver el país y válida y necesaria en el juego de la democracia, era un noticiero dirigido por lo que habían sido excombatientes del M19 en ese momento, reinsertados a la vida civil y haciendo política. Pero sí hay que contar que el noticiero lo hacían periodistas independientes. Claro. No eran periodistas. Claro, no era la línea. Sí, era un noticiero con una línea editorial, pero periodistas Exacto. al Partido Conservador.
Ahí hubo directores como Antonio Morales, como Germán Castro Pecio, como Margarita Mesa, y todos de filiación política, no todos eran, pues votaban por, en ese momento lo que se llamó, no recuerdo, AM19, correcto. Y yo trabajé en ese proyecto periodístico los últimos años, desde el 94 hasta el 97. Y recuerdo mucho que la línea editorial del noticiero era la siguiente: uno, preservar y fortalecer los valores de la Constitución del 91. Dos, aquí se habla de paz. Y este es un noticiero incluyente, que se le da las voces, se le dan a todas las voces. Y que había que mostrar una cultura de derechos humanos, una cultura de promoción de derechos humanos. Recuerdo tanto que AMPM fue el único noticiero, hasta cuando se acaba, en ese momento el único noticiero que no tenía sección de farándula. Recuerden que en los 90 surge y se pone de moda las piernas, no, las secretas. Las cosas secretas de Viena Ruiz. Entonces, eso empieza a hacer carrera y todo el mundo le apuesta. Recuerdo mucho las discusiones con Germán Castro Pecio, que fue mi director en la AMPM, porque Germán era muy claro en eso. Primero, nosotros no hacemos farándula, el noticiero no es para hacer farándula, y cambiamos la farándula porque el noticiero siempre debería terminar con una sección de cultura o con un debate cultural. Y segundo, AMPM no era un San Andresito. Cuando me refiero a San Andresito, recuerden ustedes que los noticieros de pronto pusieron de moda en que atrás de cada uno de sus presentadores aparecían televisores, microondas, neveras. Entonces Germán nos decía, no, AMPM, un noticiero no es eso, no puede, es una imagen limpia que concentre la atención del presentador y lo que está diciendo. Bueno, cierro el paréntesis, esa fue la propuesta de AMPM, esa fue la propuesta que me formó a mí como periodista, una propuesta que hoy sigo creyendo que es totalmente válida, en fin. Bien, entonces estamos en 98, quiebran estos noticieros, salen a la calle una cantidad de periodistas, pero sobre todo la información queda acaparada en dos canales de televisión que son Caracol y RCN. Son los noticieros que empiezan a verse. Pero tiene que haber algo, ya que estamos haciendo un poquito de historia, sí valdría la pena como buscar dónde fue ese momento en que se quebró. ¿Qué fue lo que quebró la posibilidad de tener varios noticieros, varias posibilidades editoriales? ¿Qué sucede? El proceso 8000 influye tremendamente en la privatización. Eso es muy importante. Me escapaba ese pequeño detalle, muy bien, lo anota Consuelo. El proceso 8000, y eso que no, el proceso 8000 genera en las redacciones cosas bien interesantes. Una, en el caso de AMPM, todos los periodistas, digamos, investigativos, maduros, ya bien formados, con trayectoria, cogieron el proceso 8000. Todo el mundo quería cubrir el proceso 8000. Uno, pero el proceso siempre, y esta es una reflexión que hago, Consuelo, la quiero compartir aquí, mientras se le dedicaron minutos y minutos y minutos al proceso 8000, paralelamente ascendía el proyecto paramilitar en Colombia. Si uno ve, exacto, proyecto 8000, y entonces habíamos periodistas que hablábamos de derechos humanos, de las víctimas, y que veíamos cómo el proyecto paramilitar ascendía en el país. El número de masacres se disparaba en el país, pero el tema era proceso 8000, nosotros denunciando unas voces, la complicidad en muchos casos de miembros del ejército con el proyecto paramilitar, unas cosas rarísimas, que esto iba ascendiendo, y bueno, y el proyecto asciende hasta las consecuencias que todos conocemos hoy día. Proceso 8000, y hubo dos noticieros en particular en ese momento que ofrecieron, digamos, una fuerte denuncia del proceso 8000.
que fueron el noticiero AMPM y el noticiero QAP, y que además no pertenecían a ninguna de las casas políticas de este país, de las castas de la política de este país. QAP pertenecía a las Marías, María Isabel Rueda, María Elvira Samper y Gao y otro grupo de periodistas, y AMPM, ya se los he dicho, a una corriente venezolana. En medio del proceso 8000, el presidente Ernesto Samper se inventa una nueva ley de televisión. Había contratos firmados, si la memoria no me presiona, Consuelo, hasta el año 2002, 2003. Estamos hablando de 1997, 96-97. Se saca una ley, la señora Gidis Medina, que en paz descanse, después fue asesinada, se saca una ley y se inventan una ley de televisión, se pasan, transgreden la ley, los contratos que habían sido firmados. Perdón, a esa mujer, allí hay que cuidarla más bien. Hay que cuidarla mucho. Qué pena por la Marta Catalina es la que pasa la... son 15 años de memoria y se le cruzan a uno los cables. Y más cuando uno tiene que atender otras cosas que no son propiamente, no son periodismo, sino leyes y abogados y todo eso. Pero en fin. Se saca esa ley, como consecuencia de esa ley, QAP y AMPM salen del aire y se baraja nuevamente la tenencia de los noticieros. Y se le entregan los canales a los dos grupos económicos que eran los que estaban empezando, como que soluciona el presidente Samper su crisis de imagen y de gobernabilidad y de no renunciar con los medios de comunicación apoyándolo, privatizando la televisión. Es que ahí es donde nace todo. Dando ese contentillo. Consecuencias, se termina esa pluralidad informativa y se entrega la información a estos dos canales, que si uno ve, y yo siempre les he dicho, siempre hago, pues, que hagan ustedes el ejercicio, es decir, ¿qué diferencia hay entre la información que emite un canal con el otro? ¿Dónde están las diferencias? ¿Dónde están los matices? ¿Quién investiga un poquito más allá? ¿Quién nos presenta a otro país diferente? ¿Quién consulta otras fuentes diferentes? Entonces yo creo que ahí el país perdió diversidad informativa. Pero más que eso todavía. Se confunde y se cree que el buen periodismo es tener todos los aparatos, que se confunde buen periodismo con buena tecnología. Y para ser buen periodismo y buen periodista no se necesita tener la última cámara, ni tener el último satélite, no. Se necesita compromiso. Y eso no lo trae ningún aparato incorporado. Por eso, y yo muy respetuoso con mis colegas y con los canales, siempre los he criticado. ¿Desde qué punto de vista? Porque creo que no puede ser posible que un país que es considerado y que es el segundo drama humanitario más grande del mundo, con 4 millones de desplazados, con un terrible tema de narcotráfico que atraviesa toda nuestra realidad, con una guerra que atraviesa toda nuestra realidad. Hoy y durante los últimos años, con un proceso de supuesta paz, justicia y reparación que combate la impunidad, con todos esos factores revueltos, yo no creo que este país, mis queridos amigos y amigas, se pueda dar el lujo de que en su programación y la que ve y por la cual se alimenta y alimenta su formación de opinión, casi el 99% de este país, que es en la televisión y en esos dos canales, no tengan programas documentales
sobre la realidad colombiana. No tengan programas de opinión, no tengan programas de debate, y peor aún, que sus periodistas no estén saliendo a recorrer el país. ¿Ok? Me parece eso una gran responsabilidad con el país. Me parece que allí es donde pudiera haber y donde se vería el compromiso social con esta sociedad, con este país que nos duele, y yo tengo que decirlo, yo no lo veo. Ustedes me podrán decir aquí, podemos entrar en esta discusión, que programa La Noche, que el programa El Radar, pero son programas a la medianoche. No se les olvide que este es un país de 25 millones de pobres, de trabajadores colombianos, los cuales muchos de ellos a las 4 de la mañana están tomando un bus para ir a trabajar, y que se están acostando a las 9, a las 10, o simplemente a las 11 de la noche los está dejando el bus cerca de sus casas para dormir. Creo que no se compadece tener programas de opinión a la medianoche. Yo no siento que haya un esfuerzo de estas cadenas por hacer el documental, por hacer el gran reportaje. Y voy a poner un ejemplo. Miren, hoy, ¿saben cuál es el dolor que tengo hoy como periodista? Que yo, en lugar de estar dando vueltas por el mundo para defenderme, para acusar, para decir, miren, una cosa y la otra, yo debería estar hoy con mi equipo periodístico en la minga con los sapos, tratando de recuperar los cuerpos de los compañeros indígenas agua. Que eso, periodísticamente, es una historia impresionante. Pues, a eso es lo que voy. Que en imágenes es una película, es un relato hermoso, que como aporte para el país, ver a estos indígenas, su dignidad, buscando sus muertos, es otro aporte para el país. Pero como estamos acostumbrados a ver a los indígenas llorando, o nos han acostumbrado que el indígena no tiene propuestas, no protesta, sino hay que verlo de pobrecito. Yo quiero ver a estas personas que desde los canales privados me criticaron, me acusaron, en fin, quiero ver cuántos son los reportajes y cuáles van a ser los especiales y cómo van a reportar sobre esta que yo llamo la minga por la dignidad y por la memoria. Un hecho, esos son los hechos que construyen el país que queremos y que merecen, a mi manera de ver, toda la difusión, todo el apoyo mediático, todas las lecturas, todos los análisis. ¿Qué implica que en un país en guerra como la nuestra, 60 años en guerra, un grupo de indígenas con sus bastones o chontas, con nada más, se organicen y vayan y le digan a la FARC, nos entregan los cuerpos porque no los entregan y a nosotros no respetan? ¿Qué implicaciones tiene eso para el país? Y no lo mostramos, y no lo vemos, o no nos lo muestran. Entonces, yo termino aquí. Ese es un poquito de contexto, historia, y son mis críticas a esos canales, y es donde yo me he diferenciado, y lo he dicho públicamente, como he dicho a ellos, y creo que ese es el papel de la televisión, es un papel que nosotros deberíamos esperar de los canales privados. Yo no desconozco que sea un negocio, sí, la televisión tiene que ser un negocio, pero no se nos olvida que también tiene responsabilidad social, y por eso se llaman medios de comunicación social. Pero es que además no son televisión para Suiza ni para el primer mundo. Un país como Colombia, que hoy, yo me atrevo a decir esto y creo que lo comparto con muchos, hoy un país que quiere dejarle la paz a sus hijos, que quiere dejarles días en paz a sus hijos. Paz que hoy ni mi generación, ni la generación de Consuelo, ni su generación, de las que están ustedes aquí sentados, conocen. Muchas gracias. Bueno, yo ya los invito para debatir. Yo quiero
solo algunas reflexiones. Considero que Holman pues, ha puesto el dedo en la llaga, ha dicho precisamente lo que está sucediendo. Yo le agregaría que los canales de televisión, infortunadamente, pues olvidaron que antes que ser un canal privado, que ser un negocio, pues son un servicio, son de servicio público. Eso es algo que está completamente olvidado por parte de los canales, y consideran, cuando se hacen estos debates y cuando como defensora del televidente tengo que dialogar con las directivas del canal, ellos contestan que estamos prestando servicio público porque estamos pidiendo, que estamos informando, estamos cumpliendo con ese servicio público, y creo que no estamos en ningún momento equivocados en nuestra manera de hacer. Ellos realmente no quiero tampoco juzgar ni poner en tela de juicio pues el comportamiento, la manera de actuar de los diferentes periodistas que trabajan en el medio, porque finalmente como que han sido absorbidos por eso que se constituyó en un negocio. Hoy día es dolorosísimo escuchar en un consejo de redacción decir a la persona que está dirigiendo el consejo de redacción: no, mira, no, véndeme la noticia, esa noticia no me la vendes, eso no vende, eso no me interesa. Los indios y la minga, no, mira, eso no vende. Ya se convirtió que la información es un producto que se etiqueta y se vende como si estuviéramos vendiendo gaseosas o zapatos o brillantes. Entonces, ¿qué diferencia hay entre periodista y comunicador social? La diferencia es que el comunicador social trabaja para la sociedad, y el periodista es una parte de esa comunicación, es como una especialización. Entonces tú puedes ser comunicador social, pero dedicarte al periodismo, otro comunicador social a la publicidad, o te puedes dedicar a las relaciones públicas, o te puedes dedicar a manejar una oficina de comunicaciones en una universidad. Yo creo que es lo mismo, ¿no? La diferencia, no, yo diría que lo igual es que nos debemos al público, somos de servicio público, que nuestro deber ser como periodistas es prestar nuestro servicio al público, no a nosotros, no al canal, sino pensar que nuestro jefe es el público que está enfrente a esas cámaras, a esas pantallas de televisión, o ante la radio, o con la prensa. Entonces, el problema básico para mí es que los canales de televisión, antes que de ser un medio de comunicación de servicio público, se convirtieron en un medio que debe generar rating, que debe mensualmente entregar unos resultados de ventas aceptables, que se juegan el puesto todos los días los ejecutivos de los canales según las últimas ratings de sintonía que dio la telenovela o el noticiero. En este momento, por ejemplo, les cuento, se le acaba de pedir la renuncia a la directora de contenidos del canal RCN, porque las últimas telenovelas que salieron del canal, como por ejemplo El último beso, se llama la otra, la de Mariana, la de las trampas del amor, después de toda una gran expectativa y una gran publicidad, no han tenido ningún éxito entre la teleaudiencia, han tenido que sacarlas prácticamente del aire, han tenido que correr todos los horarios, no se han visto los resultados que ellos esperaban, y como esto lo maneja algo que se llama el rating, que es el jefe, digamos, en este momento de lo que es los contenidos de la televisión, pues esto saldrá del aire, y obviamente se tienen que ir las personas que se inventaron esas telenovelas o que se inventaron esos contenidos, porque no dieron los resultados como cuando no se dan resultados de productividad en una fábrica. Exactamente lo mismo. En relación con las noticias, efectivamente, como lo dicen ustedes en su presentación, sí, sería intentar tapar el sol con un dedo, decir que los noticieros en Colombia no son oficialistas, y no solamente los noticieros, la prensa en general está con el gobierno.